ahí donde estás. Te invitamos a que puedas compartir el link, que pueda ser puerta de bendición para otros. Este es un día para adorar al Señor, para poder llenarnos de su presencia y recibir palabra, para llenar el espíritu, el alma, gozarnos. Así que ahí donde estás, invita, llama a tu familia. Si estás solo en tu living, en tu cocina, donde no sé si estés mirando, si estás volviendo del trabajo también. Así que ahí donde estás, acompáñanos juntos a adorar al Rey y Señor de señores. Gracias, Señor. Sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medidas, sí, Señor. Libera tus aguas a agitar. Y ven sobre mí como lluvia. Subir en este lugar, libera tu río sin medidas, libera tus aguas a agitar. Quiero nadar en tu río, decilo. Quiero beber de tus aguas. Sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en ese lugar, decilo. Libera tu río sin medidas, sí, Señor, una vez más. Libera tus aguas a agitar. Yo quiero nadar en tu río, sí, Señor. Quiero beber y quiero
va a poder detener el Evangelio de Jesucristo. Por eso vamos a atravesar las puertas cerradas del templo para armar una iglesia en cada living, en cada cocina y en cada dormitorio, en cada rincón de tu hogar. Vamos a generar cientos de sedes de la iglesia Centro de Avivamiento Familiar a través de las pantallas, de los dispositivos móviles, de los celulares, de las tablets, de los Smart TVs, para llegar hasta tu casa, como dijimos antes, con mensajes de revelación y de poder del Espíritu Santo. Agarrá algo para anotar. A continuación te vamos a mostrar todas las actividades que tenemos con nuestro equipo ministerial. Tenés que sumarte a alguna, o mejor, a todas. Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Zoom, Meet, por todos lados conquistamos almas para Jesucristo. Con los pastores Claudio y Claudia Tomaselli a la cabeza te decimos, no aflojes. Estamos más aferrados a Cristo que nunca y vamos a sumergirnos juntos en su presencia. Centro de Avivamiento Familiar te invita a sus reuniones generales los días martes, sábados y domingos. En los horarios indicados en las placas podrás encontrarte con Dios en una experiencia de familia, adoración, enseñanza y revelación fresca en cada encuentro presencial y online. Avivamiento Mujer es el espacio que no deja de crecer. A través de la plataforma del Zoom, las guerreras de CAF se nutren de la poderosa palabra de Dios. Si tenés entre 14 y 35 años, Avivamiento Jóvenes es el lugar indicado. No pierdas un minuto más para encontrarte con tus pares mientras desarrollás el potencial que Jesús puso en vos. Para los chicos, Avivamiento Niños y Avivamiento Preadolescentes es donde querés que tus hijos estén. Durante las reuniones se desarrollan actividades que les permiten descubrir a Jesús en sus vidas, en el diseño de amor, gracia y favor que el Señor dispuso para ellos. Adoración multimedia y sonido son las áreas creativas de CAF. No son espacios técnicos con condimento espiritual, sino ejércitos espirituales con herramientas técnicas. Por eso nos enfocamos en que Cristo crezca en nosotros, en cada encuentro donde hacemos familia. El león ruge. Es el ministerio de intercesión de la iglesia. Parados en la brecha, personas revestidas de la armadura de la fe, cuidando de los hijos de la casa, entrenándose a diario en una labor comprometida y tenaz. Si estás por primera vez en casa, ese primer abrazo con Cristo te lo dará nuestro equipo de consolidación, un ministerio que está ansioso de recibirte con una sonrisa, darte un obsequio y acompañarte en la apreciada oportunidad de dar tus primeros pasos en la familia de la fe. Así de importante sos para nosotros. Caleb y Fiet son los espacios de estudio de las Sagradas Escrituras en CAF. Consulta las materias y no demores en sumarte para bucear en aguas profundas. Evangelismo en acción no es solo el ministerio de expansión del reino, sino de acción social de la iglesia. En las placas están los horarios de sus encuentros. Siempre están organizando algo para bendecir al resto. Averiguá y sumate. Evangelismo somos todos. Llenar la tierra de gloria ahora también ocupa a las redes sociales. Por eso sumate a las nuestras. Cada reunión presencial se emite en vivo y en directo por nuestros canales oficiales. Además, cada área tiene su espacio en Internet. Suscríbete y activa la campanita de los canales de YouTube de los pastores generales de la casa. Cada mensaje queda allí para que compartas y bendigas a otros. En Spotify, ahora podés encontrar las prédicas de cada reunión, para escuchar en el colectivo, en el tren, en el auto, y no perderte ni uno solo de los mensajes que Dios prepara para su pueblo. ¡Ya salió! Señales antes del fin.
el nuevo libro del pastor Claudio Tomaselli, una obra repleta de información y revelación de los tiempos que atravesamos. ¡Imperdible! Lo podés conseguir en nuestra librería o en Mercado Libre. Si aún no tenés los anteriores libros de los pastores Claudia y Claudio Tomaselli, aprovechá nuestras promociones. Ahora CAF está en Telegram. Sumate a nuestro nuevo canal, una mejor forma de estar comunicados. Estaremos compartiendo audios, videos, devocionales y recursos gratuitos para edificar y extender el reino. Escanea el QR o ingresá en el link de la descripción de nuestras transmisiones. No te demores en sumarte y compartir. Todas las obras de CAF necesitan de tu ayuda y por eso habilitamos Mercado Pago para que a través del QR puedas realizar tu siembra en forma de ofrenda, primicia, diezmo o donación. Dios bendice al dador alegre y CAF está repleta de testimonios de la fidelidad de Dios. Sé parte del incansable trabajo que hacemos desde casa. Hola, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes una historia hermosa que está en el libro de Jueces, capítulo 6. Dice que ahí estaba un hombre llamado Gedeón y ellos estaban siendo invadidos, el pueblo de Israel, por los madianitas. Y los madianitas simbolizan la pelea, la lucha, la contienda. Ellos estaban en crisis porque los madianitas venían y se robaban las cosechas, se llevaban los animales, venían sus propios ganados a devorar toda la cosecha que ellos tenían, y ellos estaban escondidos, estaban en crisis. Y dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: mira, tú irás y destruirás a los madianitas como un solo hombre. Y en ese momento Gedeón duda, dice: ¿cómo haré en medio de la crisis, en medio de las circunstancias? ¿Cómo me levantaré de esta crisis para triunfar? Entonces Gedeón le dice al ángel de Jehová, le dice: bueno, no te vayas, en el versículo 18, quédate aquí, que iré y sacaré mi ofrenda y volveré a ti. Y el ángel de Jehová le dice: ve, porque yo me quedaré esperando. ¿Qué es lo que te quiero decir en este tiempo? Que en medio de la crisis confíes, que en medio de la crisis no te quedes escondiendo las cosas. Quizás decís: yo estoy acostumbrado a ofrendar, estoy acostumbrado a darle al Señor, pero en este tiempo de crisis, si yo lo retengo, si yo lo guardo, voy a tener más para poder afrontar lo que viene. Pero el Señor te está diciendo que sacando lo que está en tu corazón, esa ofrenda que sale de tu corazón, y la ofrenda puede ser en todos los ámbitos, no solamente hablamos de lo financiero, sino que hablamos de lo que estabas acostumbrado a dar y hacer para el Señor, que lo hagas, que lo des, que lo sueltes, que no retengas, porque dice que Gedeón se levantó con 300 hombres y venció a los madianitas. Así que en esta hora te animo a que sigas adelante, a que creas, a que confíes en las promesas que Dios te dio en esta hora. Así que en esta hora nos ponemos en acuerdo y vamos a orar y vamos a declarar en el nombre de Jesús que en esta hora la palabra que hemos soltado se revela sobre tu espíritu, y que ahora todo aquello que ha venido a devorar, que todo aquello que ha venido a invadir tu mente, tu corazón, todas las noticias, toda esa visión del futuro negativa, declaramos que en esta hora se borra, y que la palabra de Dios, que es fuente de vida, trae luz a tu entendimiento para que puedas seguir haciendo aquello que hacías con libertad en el nombre de Jesús. Señor, declaramos abundancia, declaramos prosperidad y declaramos, Señor, que vienen tiempos de cosecha en abundancia para tu pueblo, para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora también puedes realizar tu ofrenda o diezmos a través de Mercado Pago. En la descripción de YouTube encontrarás una serie de links. Selecciona el que desees y te derivará a la plataforma de pago. En ella podrás pagar a través de tarjeta de débito o crédito. Te pedirá datos tales como número de tarjeta, nombre y apellido, fecha de vencimiento y código de seguridad. Tenerlos a mano al momento de hacer el pago. Una vez que haya salido la transacción exitosa, te llegará un mail de confirmación. También habilitamos los medios de pago a través de QR.
Escanea el QR que aparece en pantalla con tu aplicación de Mercado Pago y te derivará para realizar tu pacto. Si querés hacer tu diezmo, ofrenda o donación en efectivo, puedes acercarte también a Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Dictale al cajero el número que ves en pantalla y al finalizar, no olvides de guardar tu ticket ante cualquier reclamo. Te invito ahí donde estás, que te puedas concentrar con la presencia del Señor, que no te distraigas y que puedas adorar en esta tarde. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó.
Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy especial, un martes bendecido, donde tenemos un living extraordinario, donde queremos hablar y contar el testimonio de una familia extraordinaria de nuestra iglesia. Lo hemos titulado Íntimo, y como título de estas reuniones que estamos teniendo en este tiempo es Historias que cambian vidas. Y vaya que van a cambiar vidas después de lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Así lo hemos hecho, las semanas pasadas. Hoy lo tenemos que hacer de esta manera porque han determinado fase 1, así que desde nuestra iglesia queremos bendecirte como lo hemos hecho en todo este tiempo. La palabra sigue corriendo, la palabra se debe escuchar, siempre lo decimos, pero hoy lo estamos viviendo. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, sus promesas jamás van a pasar. Así que desde el Ministerio Centro de Avivamiento Familiar, junto con mi esposa, la pastora Claudia Tomaselli, quienes llevamos adelante esta obra ya hace muchos años, queremos bendecir tu vida y toda tu familia. Dios te bendiga, bendecido martes, bendecidos para bendecir. Historias que cambian vidas, sé que va a ser un gran impacto en muchos hogares, en muchas familias que quizás están atravesando hoy por alguna crisis en el matrimonio. Así que estate atento, estate atenta, compartí este vivo, compartí esto con tus seres amados, porque sabemos que esto va a bendecir a muchas familias. Así es. Y queremos hablar con esta familia, matrimonio y su hija, que ya vamos a estar presentando. Ellos están en su living y queremos bendecirlos en este día de una manera especial y presentárselos. Muchos de la casa lo conocen, otros que estén mirando la transmisión quizás no los conozcan, porque aprovechamos a contarles que nos están mirando de todas partes del mundo. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, así que aprovechamos a decirte que te puedas suscribir, Claudia y Claudio Tomaselli en YouTube, que puedas compartir el link, que puedas suscribirte, darle ahí el toquecito a la campanita para que cuando subimos algún video puedas recibir de primera mano la información y las palabras que estamos soltando. Así que queremos presentarlos. La ministra Gladys, su esposo Paulino, Micaela, bienvenidos, ¿cómo están? Hola a todos, bendiciones, qué bendición poder estar en este día para poder compartir un testimonio poderoso, así que estamos más que felices como familia de estar compartiendo este momento, de poder contar nuestro testimonio, y como dijo los pastores, va a bendecir a muchos matrimonios, y no solamente a matrimonios, sino que a muchos hijos. Yo sé que hoy van a ser bendecidos y restaurados por el poder de Dios, porque así como Dios restauró nuestra familia, sabemos que Dios va a hacer algo poderoso en esta tarde. Qué bendición escuchar a la ministra Gladys. Paulino, ¿cómo estás? Mica, que puedan saludar, y luego vamos a ir directamente a algunas preguntas, porque sabemos que no es solamente una entrevista, sino que la palabra de lo que ellos van a soltar en el día de hoy va a ministrar a muchas personas. Amén, así es. La verdad, como decía mamá, es una bendición poder estar acá compartiendo la palabra. Muchísimas gracias, pastores, por la invitación. Es un placer estar acá, y bendecimos a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, y deseamos que a base de este testimonio que vamos a contar, que tu vida pueda ser bendecida, que puedas recibir respuesta de parte de Dios, y que también tu fe pueda ser aumentada, pueda ser avivada a través de esta transmisión. Es una bendición. Gloria a Dios. Paulino, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola pastor, ¿cómo estás? Hoy me toca justo estar acá al otro lado, acá en nuestro living, hoy martes, que
Va a ser un día especialmente para nosotros y a mucha gente va a bendecir lo que Dios hizo en nuestra vida, en especial en mi vida, que yo hace 4 años que estoy en la iglesia y muchas cosas han cambiado en mi vida, en especial en el laboral, de servirle a Dios, que es, como yo siempre digo, uno tiene que servir de corazón y uno ve lo que Dios hace en la vida de uno, que es toda una bendición para nosotros, pastores. Tal cual, qué poderoso verlos ahí juntos en familia, conociendo el testimonio. Hoy lo va a conocer parte del pueblo de Dios y todo aquel que se conecte, pero conocer el testimonio y verte hablar, Paulino, verte hoy de la manera en la que estás, nos llena de alegría, nos bendice, porque podemos decir una vez más qué grande es el Señor, qué poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, arrancamos con las preguntas. Sabemos que Dios va a estar bendiciendo. Estate atento, atenta a todo lo que vas a estar escuchando, porque Dios va a estar ministrando tu vida y tu familia grandemente. Ministro Gladys, contanos un poco tu historia, cómo llegaste a los caminos, qué atravesaste. Vamos a hacer un repaso corto porque tenemos un breve tiempo, pero cómo transitaste tu vida antes de llegar a los caminos y cómo llegaste a los caminos. Y bueno, voy a contar un poco de mi historia, cómo llegué en el camino del Señor y cómo llegué en mi casa, Centro de Avivamiento Familiar. Vamos a hacerle un resumen para poder contar en tiempo récord, pero sabemos que va a bendecir mucho a la familia. Bueno, yo en mi recorrido, en mi vida, cómo llegué en el camino del Señor. Bueno, yo a los 14 años tuve mi primer matrimonio. Me casé a los 14 años y primeramente soy hija única y mis padres siempre estuvieron en lugares así cuidando, por ejemplo, ganados, esas cosas. Y en esos lugares es como que ya cuando tenían una hija, es como que ya ellos mismos, los padres, se arreglaban el casamiento entre ellos. Bueno, mi hija se va a casar con tu hijo, mi hijo se va a casar. Y bueno, fue así, porque mi mamá siempre decía que el noviazgo a largo plazo no funcionaba. Y me decía, bueno, si te casás o te casás, noviazgo no hay en esta casa y vos te vas a casar con esta persona. Entonces mis padres hicieron todo un arreglo y cuando yo me casé a los 14 años, fue mi primer matrimonio, a los 14 años, y ese matrimonio nada más duró 8 años, porque yo era muy chica, él también era muy chico. Entonces, de ese matrimonio, yo tengo un hijo que está en Brasil porque mi primer matrimonio, yo antes vivía en Brasil y bueno, tengo un hijo de ese primer matrimonio. Yo sé que él va a estar mirando y yo le mando un saludo a todo ellos también. Yo sé que ellos están mirando porque ellos saben que hoy era un día muy especial. Bueno, y de ese hijo tengo nietos hermosos, que le mando un beso también, a Enzo Mateo, a Pedro Enrique, los amo con toda mi alma, así que le mando un abrazo también. Y ellos viven allá, y bueno, entonces tengo mis hijos, mis nietos, por eso yo amo tanto a Joel y a Benjamín, porque es como que yo cuando lo veo a ellos es como que lo estoy viendo a mis nietos, y cuando le estoy dando cariño a Benjamín y a Joel es como que yo estoy con mis nietos y eso es una bendición. Bueno, entonces de ese vino la separación porque éramos muy chicos
Y bueno, en ese entonces mi papá y mi mamá me fueron a buscar de vuelta. Yo tenía mi casa, tenía todo. Mi papá fueron a buscarme de vuelta porque había mucho, nosotros nos peleábamos mucho. Y ahí ellos mismos decidieron de volver a buscarme de vuelta y me trajeron a mi casa. Bueno, volví a casa de mis papás y empecé a trabajar, a hacer mi vida. Pero no fue fácil yo quedarme en ese lugar, en esa tierra, porque había una persecución, obviamente, de mi exmarido que me buscaba para matarme, obviamente, porque yo me había dejado. Entonces, era como que el pueblo, la ciudad era muy chica para nosotros, porque siempre nos encontrábamos y había amenaza de muerte hacia mi vida. Entonces, en un momento yo he decidido dejar la ciudad de mi papá y mi mamá. Le dije a ellos que yo me venía a la Argentina para que mis padres también pudieran estar tranquilos, porque ellos también corrían riesgo de vida por amenaza. Y yo ya no podía estar en la ciudad porque no podía trabajar, no podía hacer nada, porque siempre me encontraba con mi ex esposo y me amenazaba de muerte. Y muchas veces Dios me libró de la muerte porque él en varias oportunidades nos encontrábamos y bueno, él me amenazaba de muerte para que yo pueda volver con él, que tenía que volver. Entonces yo decidí dejar la ciudad y venir a la Argentina. Le dije a mi mamá, bueno, yo voy a la Argentina. Tenía unas amistades, unas amigas en la Argentina. Le digo, yo me voy. Me dice mi mamá, ¿pero dónde vas? Tan chica, ¿qué vas a hacer? Le digo, mamá, pero yo me tengo que ir. Y una de mis familias ya estaba en los caminos del Señor. Parte de mi familia está en el camino del Señor y algunos no. Conocen la palabra, pero son solamente oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Pero parte de mi familia ya estaban cristiana y ellos me predicaban. En ese entonces me decían, mirá Gladys, vos tenés un llamado de parte de Dios y no haga oído sordo. Y Dios te está llamando, me decían. Y yo le decía a ellos, pero no existe, no hay otra persona que tenga que llamar, me tienen que llamar a mí. Y yo siempre corría de las cosas de Dios, no quería tomar compromiso. Es como que no, siempre corría. Cuando ellos me hablaban, yo corría. Después cuando vine en la Argentina, me vine a la Argentina para trabajar. Cuando llegué acá, empecé a trabajar cuidando niños, porque a mí me encantan los niños, por más que no parezca, pero me encantan los niños. Y empecé a trabajar en la Argentina, cuidando niños y así, bueno, me fui haciendo mi vida con el trabajo. Desde que llegué, trabajé y bueno, fui rehaciendo un poco mi vida. Y antes de llegar en la Argentina, bueno, en esa confusión de mi vida, bueno, yo lo conocí a mi segundo esposo, que es Paulino. Pero en ese entonces nosotros como que teníamos una amistad nada más, nos conocíamos y él, bueno, de lejos participaba todo lo que yo estaba pasando, la situación que yo estaba viviendo. Pero no podíamos en ese entonces, después de la separación, estar juntos porque obviamente que todos corríamos riesgo. Y bueno, yo me vine a la Argentina y él quedó en su ciudad y yo vine un tiempo en la Argentina a trabajar. Estuve 4 meses, después volví a mi tierra. Y ahí nos volvimos a encontrar, que es con mi esposo. Y en ese entonces, cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque en ese entonces mi ex esposo ya no estaba vivo, ya lo habían matado. Él estaba muerto. Murió y es como que ya en ese entonces, cuando yo volví a mi tierra, es como que la persecución yo ya no tenía de parte de él porque él ya no estaba. Obviamente que estaban los familiares, todo eso, mi hijo, todo, pero él ya no estaba y era un poco más tranquilo. Y después cuando volvimos a Buenos Aires, bueno, cuando yo volví, bueno, ahí ya es como tomamos una decisión, también ya nos fuimos conociendo con Paulino vino también, después seguramente que él va a contar un poquito también. Y bueno, ahí empezamos nuestro proceso, empezamos el camino juntos y acá en Buenos Aires trabajando. Y bueno, después de un largo tiempo,
la tuvimos a esta hermosa niña que es mi hija, Micaela, la tuvimos a ella. Bueno, pasaba un montón de cosas, un montón de procesos, de todo lo que un empezar de nuevo, junto, de poder hacer una pareja y después casarnos, ¿no? Y después de eso empezamos a los procesos y después vinieron los procesos duros, porque obviamente que yo vine de un matrimonio que había sido heavy, y cuando uno no corta las maldiciones generacionales, como dice, es como que el matrimonio se vuelve a repetir. Si una vez uno fue separado y después como dice, bueno, te separaste una vez y te volvés a separar de vuelta. Y bueno, y yo corté eso, digo, no, mi matrimonio de esta vez va a ser un matrimonio bendecido, y empezamos a luchar juntos. Tuvimos procesos, tuvimos un montón de cosas, pero empezamos a agarrarnos de la mano del Señor. Y empezamos a buscar de Dios. Primeramente empecé yo con mi hija a buscar del Señor, y empezamos a caminar. Y después llegamos al Centro de Avivamiento Familiar por una invitación de una amiga que estaba acá en la iglesia. Me dice, vamos a mi iglesia que yo te llevo, y si te gusta te quedás, o si no, está todo bien. Bueno, vine al Centro de Avivamiento Familiar. Después que ya en ese momento estábamos pasando por el matrimonio que estaba, como decirlo así, destruido, porque estábamos pasando por proceso. En algún momento tuvimos un año de separación, porque en ese lapso murió mi mamá a los 66 años, y yo tuve que volver a cuidarle a mi papá, y tuvimos un año separado, y en ese un año fue terrible, que tuvimos procesos, y nuestro matrimonio, cuando yo llegué al Centro de Avivamiento Familiar, mi matrimonio estaba destruido. Perdón que te interrumpa, Gladys, porque sí, venimos muy bien. La pregunta es, cuando entraste a la iglesia, ¿entraron juntos los tres al camino o entraste vos sola? ¿Cómo fue ese trato con Dios? Bueno, no. Entramos primero yo y mi hija. Mi hija tenía 8 años, 7, 8 años tenía. Mi hija es chica. Nosotros primeramente llegamos, y cuando llegamos en Centro de Avivamiento Familiar, no me voy a olvidar nunca, es algo que tengo ahí. Entré por la puerta y digo, Señor, a ver con quién me sorprende. Y justo la encontré en la puerta a la pastora Paola, que fue mi pastora de área, y ella me abrió los brazos y me abrazó, me dice, te estábamos esperando. Y ese abrazo y ese que te estábamos esperando fue una llave que digo, wow, pero ¿cómo ella sabe que yo venía? Decía. Y ese abrazo y esa palabra, digo, wow, esta es mi casa. Y empezamos a congregarnos en el Centro de Avivamiento Familiar, y ahí empezó los procesos, porque mi esposo no venía a la iglesia y se dificultaba a nosotros venir a la iglesia porque él no estaba de acuerdo. Entonces, cuando los días que nosotros teníamos que venir a la iglesia, sábado, él me preguntaba, me dice, hoy se van a la iglesia, mirá que va a llover, ¿eh? Sí, va a llover. No la saque a la nena a la lluvia, porque sí, vos quedate tranquilo. Él se iba a trabajar, cuando él volvía a casa, no nos encontraba más. ¿Dónde nosotros estábamos? Estábamos en la iglesia. Pero el problema era después cómo volver a casa. De salir era fácil, pero ¿cómo volvemos a casa? Y bueno, nosotros volvíamos a la casa, me acuerdo que nos íbamos de colectivo, a veces las 10, las 11 de la noche, por ejemplo, los días de semana, y si el portón estaba cerrado, había que saltar arriba. Y vos me decís, ¿pero cómo se salta el portón arriba? Y bueno, yo me asomaba, me subía en el portón y miraba en el patio de mi casa donde la tenía que tirar a la nena para que no se lastime. Y miraba, digo, bueno, en el nombre de Jesús, ahí va a caer. Me bajaba de vuelta, la agarraba a la nena,
la tiraba arriba del portón y caía del otro lado, y yo subía y caía del otro lado. Y yo digo, ahí se cumplió la palabra que dice que el Señor guarda todos nuestros huesos, porque ningún hueso se nos rompió, y así podíamos entrar en casa. ¿Por qué? Porque no podíamos, el portón estaba cerrado. Y fueron tiempos de luchas. Te pregunto para que la gente pueda entender. ¿Cuántos años tenía la nena cuando vos la tenías que tirar para el otro lado? Más o menos tenía, 7 para 8. 7, 8 años. Y el portón estaba cerrado porque Paulino en ese momento te decía que no vayas a la iglesia. Sí. Y te cerraba el portón como penitencia para que vos sepas para la próxima elegir. Es como hoy. Hoy no cierran los portones de ciertos lugares, ¿no? Hoy yo estaba en casa y decía, los discípulos corrían para esconderse de los romanos. Hoy nosotros corremos para escondernos del gobierno de turno. Son los romanos de ese tiempo. Ojo, no estamos dejando mal a Paulino, estamos hablando la etapa, luego vamos a ver la transformación de Paulino. Pero qué importante, porque necesitamos contar la experiencia y llevarlo siempre al plano espiritual para que la gente sea bendecida. Fíjate que vos saliste de un matrimonio malo, de un matrimonio violento, de un matrimonio que no funcionó, y cuando llegaste a los caminos del Señor, vos hablaste de renunciar, todo perfecto, pero no creo que en ese tiempo vos tengas tanta preparación para entender. Ahora lo contás y lo decís porque sabés, pero hasta ese momento no lo sabías, por eso cometiste el mismo error. No es que cometiste el error de casarte con Paulino, pero que te involucraste en el mismo error de no iniciar una relación con Dios. Exacto. Entonces, vos conociste a Paulino antes de conocer a Dios. Sí, así es. Entonces venía la misma maldición del otro matrimonio. Y qué importante es no cometer el error y no tropezarnos con la misma piedra. No hablo de la persona, hablo de lo espiritual. Hablo de lo que hablamos ministerialmente. La gente cree que cambiar de matrimonio es igual que cambiarse de ropa. Y no es así. Así que bueno, nos quedamos hasta que tenías que revolear a tu hija de 8 años del otro lado del portón. Tremendo. Para la gente que tiene libertad en venir a la iglesia y no se arriesga a venir, no puede venir. Salen con libertad, entran con libertad de su casa, pero quizás no pueden hacerlo. Pero Gladys estaba tirando a la hija del otro lado del portón. Seguimos ahí. Sí, así es. Y bueno, y ahí como ya no se cumple la palabra que el Señor guarda todos nuestros huesos, que ninguno se hará. Y tremendo. Y bueno, entrábamos en la casa y bueno, después teníamos que enfrentar la pelea, la confrontación con él de por qué fuiste, por qué me desobedeciste, si yo te dije, porque más me tomaba por la nena, no la saques, si vos quieres hacer, andá, pero ella no. Pero desde el primer momento yo y la nena con Micaela, nosotros tomamos una decisión de congregarnos y no apartarnos de la presencia de Dios. Y después venían también los procesos de que nos faltaban cosas, de decir, bueno, si vas a la iglesia, a veces no teníamos la sube para venir y yo tenía miedo de pedirle la plata para la sube. ¿Y a dónde vas? Ese era mi miedo. Entonces había esa hermana que me trajo en la iglesia, me cargaba la sube, me dice, yo te voy a bendecir, vos vas a la iglesia, tranquila que vos vas a restaurar tu matrimonio, seguí perseverando. Me cargaba la sube para venir en la iglesia. Y después yo le decía a mi hija, antes de salir de mi casa, ya le decía a mi hija, bueno, hoy vamos a la iglesia, pero vos no me pidas nada que te compre, porque mamá no tiene un peso. Entonces, para que yo no pasemos vergüenza, le digo yo no me pida nada para comprarte porque no tengo. Y ella me decía, sí mamá, despreocupate que yo no te voy a pedir nada. Y veníamos juntas y ella entraba y a ella le encantan los panchos. No importa que ahora está en el buffet. Comé todos los panchos ahora, Mica, todo, tenés libertad. Todo, yo los pago, Mica, comete todos los panchos. Entonces yo le decía, bueno, me dice, tranquila mamá. Y ella miraba y eso
Eso a mí me cortaba el corazón, pero digo, de no poder comprar, ¿no? Pero ella se portaba de 10 y decía, cuando llegamos a casa dice, mamá, mirá que yo no te pedí nada, perfecto. Y cuando yo tenía la plata, antes de salir de casa, ya le decía a ella, hoy si te portás bien, cuando termina la reunión, te compro una gaseosa y un pancho. Bueno, mamá. Y ella se sentaba a mi lado, donde yo estaba en el equipo, lo que yo hacía, ella estaba ahí sentada con su cuaderno y su lápiz, porque siempre le gustó escribir. Todo el tiempo escribiendo, anotando con su cuaderno. Y cuando terminaba la reunión le decía, hoy te vas a ganar un pancho. Y ella decía, ay, gloria a Dios, gracias mamá. Entonces, había días que se podía y había días que no. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos miedo de pedirle a mi esposo la plata y decir, ¿a dónde ustedes se van a ir? No, porque no van a ir en la iglesia. Entonces, fueron tiempos tremendos que a veces también pasamos por necesidades también. Bueno, a veces había mate cocido, a veces sí, a veces no. A veces, por ejemplo, bueno, si había mate cocido, le dábamos a ella y bueno, y nosotros no. Tomábamos agua y ya está. Y mi hija me decía, mamá, pero vos no tenés hambre, compartimos un mate cocido juntas, así como me compartía el pancho. Digo, tranquila, hija, que Dios ya va a proveer. Dios va a proveer. Entonces nosotros dejábamos de tomar mate cocido y le dábamos a ella, y siempre guardábamos para que ella no pasara necesidad, que no le faltara nada, pero siempre dejábamos para ella, porque hubo tiempo también de necesidad, es como que vino todo junto y fueron procesos muy duros hasta que Dios hizo la obra y hasta que mi esposo pudo llegar en la iglesia. ¿Querés hacer una pregunta? Qué tremendo. Paulino, hoy te vemos en la iglesia sirviendo al Señor. Recuerdo cuando venías y empezabas quizás desde el fondo, sentándote, observando todo, después estabas a la mitad y así ibas avanzando, y hoy verte servir al Señor, hoy verte predicar la palabra donde quiera que vayas, hablando del Señor, y bueno, y hoy verte acá junto con tu esposa, con tu hija, todos los procesos que habrá pasado Mica también. Después vamos a preguntarle a Mica cómo vivió ese proceso también. Pero bueno, Paulino, contanos un poco vos cómo fue tu trato con Dios y cómo Dios te fue procesando a lo largo de todo esto que tu esposa está contando. Hola, pastora. Sí, la verdad que Dios, como yo siempre decía, que mi señora y mi hija siempre venían a la iglesia. Ya contó ella que a mí nunca me gustó. Vamos a decir que antes, en el pasado, que no me gustaba que ella viniera en la iglesia. Como uno no está en la iglesia, piensa distinto, piensa que como hay mucha iglesia, cada iglesia es distinto. Como acá una iglesia familiar, vamos a decir, que predica mucho la palabra a la familia, le enseña a la familia cómo usar una Biblia, que yo ni idea tenía de esto y ahora cada día estoy aprendiendo. Como digo siempre, que muchas mujeres, mucha familia, muchos padres, hablando también de la mujer que tiene y el marido que es de la iglesia, es uno al otro. Pero que es muy importante es la oración, porque ella siempre oraba en casa, oraba, y eso a mí me molestaba, me inquietaba. Yo tiraba el equipo de sonido, fui violento, pastor. Perdón, subite pastor, un poquitito más. ¿Ahí? Ahí Sí. está, sí se escucha mejor, ahí está. El tema que es muy importante, como estaba hablando de la oración, porque Gladys, también Mica, siempre oraba por mí. Pues yo llegaba en casa, ellos estaban orando y yo me enojaba. Le apagaba la alabanza, cerraba toda la casa y ellos tienen que meterse en la pieza y yo en el living, viendo el partido, escuchaba otro tipo de música, mundano, como siempre, como antes. Entonces es bueno eso, que si una mujer tiene el esposo así, es muy importante orar por esa persona, cubrirle en oración a esa persona. Porque cuando la mujer
discute al marido, el marido se pone peor. Entonces siempre es callarse, como hizo mi esposa y mi hija, y orar por esa persona. Porque en oración empieza a trabajar Dios. Como dice la palabra, sí, que uno cuando empieza a orar por la persona le cubre en oración y de a poco Dios está trabajando por esa persona, porque a mí me cambió Dios, más la oración de mi familia, porque cuando empecé a escuchar alabanza, de a poco va trabajando conmigo, porque la violencia que tenía Paulino ya fue a la obediencia al Señor, porque empecé a saber qué es obedecer, pero al Señor y también a mi familia. Entonces, como yo siempre digo que a veces la mujer quiere discutir al marido, entonces el marido tiene una excusa. Pues yo llegaba en casa, tenía toda la cena preparada, tenía la ropa lavada, la ropa planchada, pero no estaba mi familia. Y no tengo más excusa para decirle a mi señora, ¿por qué no me hiciste la cena? Si la cena ya está lista. La ropa también está lista. Entonces, de a poquito Dios empezó a trabajar en mi vida, empezó a inquietarme y como yo llegué al pie del Señor, con la curiosidad, porque mi señora empezó a no discutirme más y yo digo, algo está pasando acá. Pensé que mi señora estaba saliendo con otra, perdón, pero era así, porque empezó a callarse. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? Y por curiosidad, yo vine en la iglesia. Y digo, esta está saliendo con alguien. Vine en la iglesia, me encontré con otra cosa. Y fue así. Yo llegando acá en la iglesia Avivamiento Familiar, que uno se encuentra con la palabra, cómo predica, y el pastor siempre, los pastores siempre están predicando de la finanza, cómo hay que usar la Biblia, nos enseña a aprender la palabra, y muchas cosas pasó en mi vida, pero gracias a Dios, de a poco uno va cambiando, porque como digo, la oración siempre tiene que estar en la familia. Qué impresionante. Ahora vamos a dejarle a Mica que pueda también hablar y contar su experiencia, pero qué importante es el poder de la oración. Uno de nuestros mensajes, el poder de la oración. La serie El poder de la oración la podés buscar también en nuestro canal de YouTube. Qué poder tiene la oración, ¿no? Porque una mujer común cambia de marido. 5 has tenido, pero aún el que tienes no es tuyo, ¿no? Entonces, el conflicto era lo matrimonial. Entonces era cambiar de marido como cambiar de ropa. El primer marido que tuvo se lo impusieron en Brasil. El segundo marido no se lo impusieron, pero venía acarreando una maldición del pasado y de violencia. Pero una mujer de Dios, en vez de cambiar al tercero, ¿qué te dice? Que el tercero no va a ser peor que el segundo, ni que hablar que el primero. Pero cuando una mujer de Dios entiende los principios bíblicos y el poder de la oración, ora y cambia el escenario al diablo, ¿no? Porque no es a Paulino, es al espíritu de pelea, de discusión, al espíritu inmundo que empieza a tomar gobierno, hasta que una mujer de Dios se pone en marcha y empieza a orar y a clamar. Entonces el marido, ¿qué es lo que decía? Ahora la voy a enganchar por la cena, pero Gladys le cambia el escenario, le pone velas en la cena. Ahora lo voy a agarrar con la ropa porque no tengo para trabajar, y Gladys le pone la ropa impecable y hasta le pone confort a la ropa, perfumito, ¿no? Entonces, le cambia el escenario. Entonces, el diablo no sabe por dónde encontrarte. Así que bendecimos en este día a toda la gente que está escuchando y que está teniendo esta problemática, que pueda entender que el poder de la oración puede cambiar vidas, cambiar matrimonios y cambiar todo lo que tenga que cambiar para que los propósitos se vean. Y hoy estamos viendo 3 propósitos, una familia que tiene propósito de parte de Dios. Mica, contanos un poquito cómo fue ese trato y ese tiempo de no tener, porque en realidad tenían, pero el problema era que Paulino no les dejaba por el tema de que ustedes habían elegido a Dios. ¿Es verdad?
Sí, tal cual como usted estaba comentando, pastor. Bueno, muy bien, lo resumió todo mamá. Bueno, ese tiempo, estábamos, como decía mamá, una familia destruida. No solamente era un matrimonio destruido, sino que también una familia destruida. Y aunque era un problema que era entre papá y mamá, también me afectó a mí. Porque en muchos sentidos, bueno, en las peleas, como decía mamá, papá siempre se refería a mí o me involucraban en la discusión. Entonces llegó un tiempo en donde creía que yo era la causa de la discusión, que yo era el problema. Y ahí fue todo afectando psicológicamente, emocionalmente, de costarme relacionarme con los demás, creer que yo era el problema. Y siempre, bueno, esto ya más parte personal, siempre en el colegio yo trataba de ser perfecta, de poder tener buenas calificaciones, porque yo pensaba que yo era el problema, entonces trataba de hacer todas las cosas perfectas para que ellos no pelearan, porque yo pensaba que era yo. Pero obviamente después, cuando tuve sanidad interior, cuando lo pude hablar con mis líderes de ese tiempo, con mis pastores de ese tiempo, pude romper con eso que me ataba y pude entender que yo no tengo que apuntar, como usted siempre dice, pastora, a la perfección, sino a la excelencia. Y ahora hablando específicamente de lo que más me marcó a mí, bueno, como estábamos mencionando, el matrimonio estaba destruido, hubo un acontecimiento específico que creó la separación, o sea, esa de 1 año, que después mamá seguramente lo va a comentar. Pero bueno, debido a ese acontecimiento que pasó, a esa discusión que puso punto final a la relación de mamá y papá, mamá y yo nos fuimos a tierra extranjera. Entonces ahí empezó todo un proceso en mí, porque yo tenía que empezar el colegio en otro país, tuve que aprender otro idioma, tuve que adaptarme a un nuevo colegio, a nuevos compañeros, nuevos profesores, nueva metodología. Siempre sabemos que a causa de una separación o de cuando nos mudamos, eso genera algo en nosotros, más en los adolescentes, más en los niños también. Y bueno, en mi caso fue eso, adaptarme a un nuevo colegio, generar amistades. Y bueno, en ese tiempo éramos mamá y yo. Cuando fuimos a la casa de mi abuela allá en Brasil, Paraguay, éramos mamá y yo, papá se quedó acá en Argentina y yo le extrañaba mucho a él. Yo no deseaba que ellos se separaran, pero así fue. Después de esa pelea volamos a otro lugar, fue adaptarse. Y todo ese tiempo fue un tiempo de mucho proceso. Porque yo extrañaba a papá, quería estar con él, quería volver a mi tierra, quería volver a Argentina, aunque amo Brasil, amo Paraguay, quería volver a Argentina, quería que volvamos a poder ser una familia unida. Entonces, en ese año, como bueno dice mamá, fue un año donde particularmente tuve un acercamiento más a Dios, porque bueno, mi tío es cristiano, es un hijo de Dios, tiene una iglesia y nosotros, ese fue el tiempo en donde yo particularmente pude conocer a Dios. En todo ese tiempo que estábamos afuera, yo fui a esa iglesia y ahí pude también conocer a Dios, ahí tuve también mis primeras experiencias con Dios, me relacionaba con mi familia. Bueno, mi prima adoraba, cantaba y en ese tiempo yo predicaba. Mi tío me dio ese espacio para que yo pudiera predicar con tan solo teniendo, no, creo que 7 años posiblemente, y fue una locura verdaderamente, pero me sentía tan bien en ese momento cuando estaba hablando en la iglesia de la palabra de Dios. Y algo que nunca me voy a olvidar, que siempre mamá me lo trae en memoria, es que bueno, obviamente yo quería estar con mi papá, yo quería que podamos volver a ser una familia unida. Yo empecé a buscar más de Dios, le pedí a Dios la restauración familiar en el matrimonio de mis padres y nuestra familia. Y cada vez que venía un pastor invitado o cuando se oraba, yo tenía una foto de mi papá en mi Biblia y yo me acercaba al pastor y cuando decía, bueno, ¿alguien tiene algún pedido de oración? Vamos a orar. Que siempre cuando finalizaba ahí la reunión te podías acercar a hablar al pastor. Y yo iba con esa fotografía y yo se la mostraba al pastor, al apóstol, a la persona que estaba invitada, y le decía que pueda orar por mi papá. Entonces, ahí podemos entender cuán importante es la oración, porque verdaderamente lo que restauró el matrimonio de mis padres, lo que restauró mi vida, lo que restauró nuestra familia fue la oración. Fue Dios quien hizo eso en nosotros, algo que era totalmente imposible.
Dios lo pudo hacer posible, que fue la restauración. Y bueno, después de cómo llegamos acá, es una historia completamente diferente. Yo a causa de que, bueno, eso fue mucho antes de que nosotros nos hayamos ido, pero cuando llegué acá fue la misma situación que comentó mamá. Nunca me voy a olvidar del abrazo de la pastora Paola. Yo estaba totalmente indiferente, no quería saber nada de la iglesia por todas las malas experiencias que había tenido, bueno, que no veía la respuesta, que ya habíamos intentado todos los medios posibles, pero no había ninguna solución. Entonces yo estaba totalmente indiferente a la iglesia, no quería saber nada de Dios ni nada, porque no creía que había una solución al matrimonio de mis papás y a nuestra familia. Entonces llegué y literal me sorprendí mucho cuando la pastora Paola me abrazó. Qué importante esto que estás diciendo, Mica, porque nosotros hacemos mucho hincapié en consolidación, en la llegada, en las líneas de bendición, ¿no? Por eso yo hago hincapié y repito y recalco, porque es tan importante la gente, cómo viene de la calle y cómo tiene que ser recibida en la iglesia. Entonces eso nos bendice y bendice a mucha gente. Ese primer abrazo, ¿no? Ese primer abrazo marcó tu vida de la indiferencia que vos tenías ante lo vivido, ¿no? Sí, tal cual. Ese fue el abrazo que, bueno, no sé si la pastora Paola se acuerda, pero yo me había puesto dura. Fue muy raro para mí. Y bueno, obviamente, porque era una persona que necesitaba amor. Era una persona que necesitaba eso debido a la situación que vivíamos en casa, con mis papás, con las peleas. Y bueno, y eso fue lo que verdaderamente transformó mi vida y pude sentir que ese abrazo venía de parte de Dios. Y bueno, ahí llegué a la iglesia, como dice mamá, siempre me pegaba a ella, donde ella iba, yo iba, a los equipos, estaba en las reuniones y era ese momento, era un momento hermoso, porque era escapar de las situaciones, escapar de los problemas y estar en la presencia de Dios era totalmente diferente, era lo que yo estaba necesitando y yo encontré consuelo, encontré contención en Dios y también encontré verdaderamente la salida a la situación que yo estaba pasando. Y eso es lo que siempre hago hincapié con las personas que hablo, que aunque creamos que no hay una salida, en Jesús encontrás una salida. Jesús es la puerta, Jesús es el camino y en Él vas a encontrar salvación a cualquier situación que vos puedas estar pasando, aunque creas que es totalmente imposible, aunque creas que estás totalmente destruido, destruida, en Dios de lo malo puede sacar lo bueno y puede transformar nuestras vidas y puede restaurar completamente todo. Y eso es algo impresionante. Tremendo, Mica, tremendo todo lo que nos estás contando. Bueno, no puedo evitar no escucharte y revivir un montón de situaciones muy similares a las que vos también atravesaste. Y qué impresionante cómo desde chiquito, cuando uno es marcado por Dios, no hay nada, pero nada en este mundo que pueda romper el plan original de Dios. Y para ya ir finalizando los segundos que nos quedan, resumí, Gladys, cómo Dios en ocasiones te libró desde la mismísima muerte, con situaciones fuertes que atravesaste. Trata de resumir lo más breve que puedas, cuando muchas veces quizás gatillaron armas en tu cabeza y esas balas no salieron porque también había destino de gloria sobre tu vida. Y cómo Dios te libró de la muerte, porque cuando hay un propósito de Dios, el enemigo no puede tocar. Sí, pasé situaciones fuertísimas, así como usted dice, pastora, resumiéndolo. Tuve situaciones donde fui privada de libertad, por decirlo así, de encerrarme en un lugar, y tuve también momentos que esa persona de apuntar el arma en mi cabeza y decirme: hoy te morís, hoy te vas, cerrá tus ojos porque hoy te despedís de esta tierra. Y de poder, como decirlo así, de jalar ese gatillo y no salir una bala. Y decir: Señor, ¿cómo fue eso? Y después de
de mirar el arma y vos ves que está ahí adentro, que no es una cosa que de juguete, que las balas están adentro, pero cuando esa persona agarraba y apuntaba en mi cabeza y jalaba ese gatillo, y no salía ni una bala, y él lo apuntaba en otro lugar y el tiro salía, pero en mi cabeza el tiro no salía. Y Gladys, eso fue... te doy una preguntita porque es tremendo. Yo estoy tratando de aguantar porque tengo un nudo en la garganta y ya he llorado tanto en la oficina cuando me contaste personalmente, ya hace un tiempo, ¿verdad?, este testimonio. Sí, cuando te apuntaban con el arma, ¿eras cristiana vos ya? ¿Conocías al Señor? Conocía al Señor, pero no estaba convertida por completa. Era desobediente, pastor. Por eso, sabía, conocía la palabra del Señor, pero no estaba en los caminos de Dios porque era rebelde. No estabas activa, quiero decir, en el ministerio. Exactamente, no Ahora, estaba activa. qué importante lo que está diciendo Gladys. Cuando una persona tiene propósito, como dice la Biblia, yo te conocí, te di por profeta a las naciones, desde el vientre de tu madre. Qué tremendo. Bueno, el tiempo se nos fue, esto está como para poder hablar prácticamente 1 hora y media más del tremendo testimonio y de la historia de vida que nos están contando la familia Parra. Paulino hoy es un hombre transformado por el poder de Dios. Y yo sé que Paulino hoy no deja pasar esta oportunidad. Hoy Paulino no pierde esta oportunidad porque estuvo al borde de perder su familia, estuvo al borde de perderlo todo y hoy no pierde esta oportunidad. Hoy Mica, aunque dijo que venía y estaba como con ese recelo, hoy está volcada a los pies de Cristo. Ya la escucharon, si la dejábamos 5 minutos más, predicaba. Gladys, ni que hablar, el compromiso que tiene esta familia. Hay algo que me gustó que dijo Mica. Yo tenía la foto de mi papá y se la mostraba a todos los pastores que venían para que oren por él. ¿No? Qué tremendo. Punto número 1. Hoy Paulino sirve en la fotografía. Qué tremendo es, ¿no? Porque una foto Dios usó para que sea bendecido, para que se suelte palabras sobre él y a su tiempo se pueda ver la gloria. Y hoy a través de la fotografía él está sirviendo a Dios en la iglesia. Digo la fotografía para no hablar tanto porque sirve en un montón de áreas. Pero es muy importante. Gladys, ni que hablar, está llevando adelante un ministerio impresionante, el ministerio de honra, el ministerio de intercesión, está pegada al lado nuestro, está sirviendo a Cristo, está predicando, está ministrando, avivamiento mujer. Bueno, son innumerables las cosas que hace, los que uno puede ver detrás de cámara y lo que uno no puede ver detrás de cámara. Hay un montón de cosas. Mica, ni que hablar todo lo que hace y el futuro que tiene, el llamado pastoral que tiene, es una bendición de Dios como familia. Así que yo quiero orar junto con mi esposa por todas aquellas personas que están del otro lado, quizás están atravesando esto hoy, que sepan que se puede. Yo creo que esta familia simplificó mucho. Cuando nos contó largo y tendido en nuestra oficina, se nos caían las lágrimas de los detalles, de los detalles de cómo se escapaban para venir a buscar de Cristo. Y hoy es una familia bendecida. Paulino es un constructor de primera línea, tiene trabajo en abundancia, trabaja con excelencia, tiene obras enormes. Gladys está bendecida. Antes compartían un mate cocido, hoy tienen su casa llena de abundancia. ¿Por qué motivo? Porque creyeron, porque entendieron, porque se tomaron de una palabra de fe, porque el poder de la oración sigue vigente en el día de hoy. Dios ha sido bueno y este testimonio yo creo que está impactando a muchas personas. Por eso con mi esposa queremos orar por todas aquellas personas que están teniendo esta problemática, que están teniendo este problema. No, la solución no es cambiar de mujer, cambiar de varón. Si Dios te eligió, si Dios los eligió, lo que Dios unió,
no lo tiene que separar el hombre. Es diferente al que Dios no lo unió. Pero lo que Dios unió, dice la Biblia, que no lo separe el hombre. Así que con mi esposa, si no tiene alguna pregunta más, vamos a estar orando para poder bendecir al pueblo de Dios y cerrar con una oración por si hay alguno que está por primera vez mirando esta reunión, que pueda también aceptar a este Jesús que ha bendecido la familia Parra. Y destacar la bendición de esta familia, que a pesar de todo lo que nos contaba la ministra Gladys, lo que nos contaba Mica, jamás titubearon. Ellos venían a la iglesia, llueve, caigan clavos de punta, como quien diría, haya sol, calor, ellos estaban acá. Y siempre con una palabra de poder para bendecir a otros. Y muchas veces uno dice, bueno, voy a servir a Dios cuando esté todo perfecto. No, al contrario, hay que servir a Dios en todo tiempo y en todo lugar, y en el camino, en el proceso, mientras vos bendecís, lo que por gracia das, por gracia vas recibiendo. Y Gladys daba, y Dios estaba preparando el camino en la tierra de su esposo, en su matrimonio, en su hogar, con su familia. Y Mica, desde pequeña, ya Dios la había marcado para predicar. Si ustedes saben, desde los 6 años que hablo del Señor y he predicado en calles, he predicado en donde se me ha dado la posibilidad de hacerlo, en iglesias, con corta edad, así como Mica. Y en este lugar es un lugar donde no le cerramos las puertas ni el ministerio que Dios le dio a nadie. Y cuando Dios nos marca con Micaela, con tan solo 14 años, digo, Mica, predica. Porque cuando Dios marca algo, nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios. No es a quien nosotros elegimos, no marcamos este sí, este no. Es lo que Dios dice. Y así ha pasado con muchos niños. El hijo de los pastores Barúa, tremendo Bauti, haberlo escuchado más de una vez predicar la palabra de Dios. Y cómo Dios usa tanto a los niños como a los como a los jóvenes, como usa tantos en el ministerio, y como sé que seguirá haciéndolo, porque esta es una tierra fructífera, una tierra donde nosotros dejamos que la gente fluya en el llamado por el cual fue destinado para ser. Así que cerramos este martes de gloria, este martes de victoria, este martes de bendición, orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la ministra Gladys, por Mica, por Paulino. Gracias por este matrimonio. Gracias. Sé, Señor, que tienen tantas cosas por contar, que podrían seguir y ministrar tanto y aún más, pero sabemos que mucha gente del otro lado ha sido tocada. Sabemos que muchos hogares a raíz de este testimonio van a tener esa luz de esperanza, saber que cuando hay una oración que sale desde el fondo de nuestro corazón, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor escuchó el clamor de Mica, el clamor de Gladys. Señor, te damos gracias por sus vidas, porque nunca se apartaron de ti, a pesar de que han tenido luchas, críticas, han sido avasalladas con un montón de cosas, han tenido hasta calumnias, pero ellos siguieron adelante, siguieron la palabra, firmes en la roca que es Cristo. Y a pesar de todas las situaciones que atravesaron, y que muchos quizás cuando los señalaban y levantaban los dedos para acusarlos, ellos ni siquiera quizás sabían la vida que esta mujer atravesaba. Ella oraba, intercedía aún hasta por los enemigos. Y hoy vemos una mujer empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Vemos su hija, vemos su esposo, vemos una familia que está siendo de bendición, que puede tener luchas, que puede tener dificultades, que pueden tener situaciones, Señor. Claro que sí, pero siguen firmes, siguen en la carrera, corriendo de tal manera que van a lograr, como dice la palabra, llegar a la meta. Te damos gracias por todos los matrimonios, familias que están del otro lado escuchando. Te pedimos, Espíritu Santo, que entres en los hogares, que toques a hombres y a mujeres, a matrimonios que hoy están pensando
que no hay salida, que no hay respuesta. Quizás hoy estás en tu casa, te estás peleando porque no hay dinero, por una cosa, por la otra, porque hay una maldición generacional. En esta hora arrancamos de raíz toda generación que viene de violencia, de pelea, de golpes. Sí, Señor, en esta hora cancelamos todo plan del maligno sobre las familias, Señor, y declaramos en esta hora hogares bendecidos, familias restauradas. Declaramos hogares para Cristo, y que donde el enemigo quiso hacer las cosas, Señor, para destruir, tú, Señor, vas a tornar todo para bendición. Señor, bendecimos todos los hogares, las familias, los hijos que hoy están atravesando quizás luchas. Quizás hoy estás mirando, jovencito, jovencita, y estás orando por tus padres. Seguí clamando, seguí orando, porque quien te habla también lo ha hecho, y he visto la gloria de Dios. Bendigo a todos los que se han conectado y a los que luego lo van a ver. Bendigo sus vidas, sus hogares y sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué poderosa reunión, un martes bendecido por el poder de Dios. Estamos creyendo que esta palabra, esta ministración de esta familia ha tocado tu vida. Así que si estás por primera vez y querés al Jesús que bendijo a la familia Parra, que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro en esta hora para no distraerte y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas repetir conmigo de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Prometo amarte y seguirte. Me arrepiento de todos mis pecados, de mi pasado. Gracias te doy. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos los pastores Claudia y Claudio Tomaselli del Ministerio Centro de Avivamiento Familiar. La familia Parra ahí desde el otro lado ha bendecido tu vida. Nos vamos a volver a conectar en la próxima transmisión. Compartí el link, compartí en nuestro canal de YouTube para que otras familias puedan ser bendecidas por el poder de Dios. Bendiciones para todos.